26. Mateo capítulo 26, verso 26 al 30. Y ya que me toca dar esta clase, vamos a hablar justamente de la Cena del Señor. Aprovechar este tiempo y poder hablar de la Cena del Señor. Mateo capítulo 26, verso 26 al 30. Dice la palabra, hermanos míos: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En este evento bíblico, ¿cierto?, previo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Jesús estaba celebrando y comiendo en Pascua, ¿cierto?, con sus discípulos. La Pascua era una celebración judía, una de las fiestas más importantes de los judíos, donde ellos celebraban, ¿cierto?, la salida de la esclavitud de Egipto. Dios estableció la Pascua, ¿cierto?, en ese momento, cuando ellos salieron de Egipto y tenían que sacrificar un cordero. ¿Recuerda eso? Y Dios envió la última plaga, ¿cierto?, la mortandad a Egipto. Y antes de salir, Dios le dice que maten un cordero y pinten en los postes y el dintel de sus casas con la sangre del cordero, para que la muerte no toque sus moradas, ¿cierto? Para que la muerte no tocara a los judíos específicamente. Pasó la mortandad y todos los que habían pintado sus casas, ¿cierto?, se salvaron de la muerte de los primogénitos, y solamente murieron los primogénitos de los egipcios, ¿cierto? Eso simboliza o figura o apunta a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Cordero Pascual, Él es nuestro Cordero, ¿cierto?, que fue entregado, que fue inmolado, y que su sangre nos limpia o nos libra de la mortandad, nos libra de que la muerte toque nuestras vidas. Entonces, en esta celebración de Pascua, Jesús, junto a sus discípulos, ¿cierto?, instituye lo que conocemos nosotros para la iglesia como la Cena del Señor. Este es un momento, hermanos míos, la cena, de mucha solemnidad, donde nosotros debemos recordar con respeto, amén, conmemorar con respeto el sacrificio hecho por Cristo en nuestro beneficio. Nosotros a través de la cena recordamos, ¿cierto?, lo que Cristo hizo por nosotros. Como dice un canto por ahí: recordamos hoy tu sacrificio, Señor. Entonces, la cena del Señor no debe ser un mero rito que la iglesia practica, ¿cierto?, porque simplemente sale la Escritura. No debe ser algo que tomamos a nosotros a la ligera. No debe ser una comilona, ¿cierto?, como para saciar el hambre, aunque se puede hacer de diferentes formas. La iglesia primitiva lo practicaba con un ágape previo, ¿cierto?, una cena, una comida previa con los hermanos, y luego comían la cena del Señor. Por eso también, por la carnalidad, no por el ágape en sí, sino por la carnalidad de los corintios, eso provocó un tremendo problema, donde había muchas divisiones, donde algunos hermanos, ¿cierto?, usaban ese momento para saciarse, comer, otros para embriagarse, ¿cierto?, y eso generó bastante problema en la iglesia de Corinto. Entonces, no es una actividad para saciar el hambre o simplemente para compartir una comida. Es una ordenanza que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia, ¿cierto? Nosotros tenemos dos ordenanzas, creemos como bautistas, ¿cierto?, en dos ordenanzas. Esas ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Son dos prácticas, ¿cierto?, que la iglesia debe hacer durante su vida y recordar hasta que el Señor vuelva. Entonces, dice la Biblia que el Señor instituyó la cena para conmemorarla hasta que la bebamos, ¿cierto?, nuevamente con el Señor en el reino del Padre Celestial, ¿cierto? Eso dice el Señor.
en el verso 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, ¿cuál es el significado, hermanos, de la cena del Señor? Y eso es lo que quiero hablar un poquito hoy día. ¿Cuál es el significado de esta cena? Realmente la cena del Señor es un tiempo de reflexión. Amén. Usa este momento para poder reflexionar, también para regocijarse, también para dar gracias al Señor, que sea un tiempo de acción de gracias, donde damos gratitud al Señor recordando su sacrificio. Estamos experimentando la mesa espiritual del Señor, ¿cierto? Estamos adelantándonos a lo que va a ser el cielo un día, de poder regocijarnos con el Señor, con Cristo mismo por su sacrificio, donde la iglesia debe orar y debe pedir con fervor, ¿cierto? En oración, ven Señor Jesús, ¿cierto? Como dice la palabra ahí, Maranata, ¿cierto? Que significa ven Señor Jesús. La iglesia debe desear y orar por eso, porque nuestra mirada no está en este mundo. Y vamos a ver un poco en la predicación de hoy día eso. Nuestra mirada no está en este mundo, está en lo celestial. Nosotros vivimos el presente a la luz de la eternidad. Lamentablemente muchos cristianos hoy día viven deslumbrados, ¿cierto?, por este mundo, por estas cosas. Entonces no desean en su corazón la venida del Señor, porque están contentos aquí, están adaptados aquí. Pero la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, y nuestro deseo debe ser, ven Señor. Hablábamos el miércoles con una hermana acerca de eso, del deseo en nuestro corazón que debemos tener de estar con el Señor. Le contaba la historia de tiempo de avivamiento, cuando estaba este pastor galés, Martin Lloyd Jones. Había un hermano de la iglesia, ellos iban a los cultos de oración, oraban con fervor. El Señor estaba trabajando fuertemente ahí en Inglaterra, y un hermano oraba, en cada oración decía: Señor, llévame, Señor, yo quiero irme contigo, en cada oración. Y cuando se levantaba la oración quedaba triste porque el Señor no se lo llevaba ahí en la oración. Y dice la historia que un día él orando ahí, de repente cae al suelo y muere. Y Dios le concede la petición de su corazón de morir ahí en la oración y partir con el Señor. Había un deseo tan grande en su corazón que en tiempos de avivamiento el Señor le concedió al hermano la posibilidad de estar con él antes. Amén. Entonces un cristiano debe desear, hermanos, estar con el Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 22:20. Se lo leo rápidamente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. A veces, hermano, yo escucho de situaciones difíciles de los hermanos, ¿cierto? De problemas, estas mismas cosas que no les permite estar aquí, que yo sé que ellos desean estar congregándose, alabando al Señor. Y a veces, ¿cierto? En el deseo de mi corazón digo: Señor, ya basta, vamos. Ya hasta aquí nomás lleguemos. Y vamos a tu presencia, a disfrutar, a gozar. Pero mientras el Señor nos tiene aquí, debemos hacer su voluntad. Mientras el Señor nos tenga aquí, debemos predicar el Evangelio. Debemos unirnos más en pos de la salvación de los que no tienen a Cristo. Entonces la cena del Señor, hermanos, es en conmemoración del nuevo pacto, dice la Biblia. Amén. Verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dios, a través de la historia de redención, Él se ha revelado a través de pactos. El plan de redención, ¿cierto? Él lo ha manifestado y lo ha revelado progresivamente a través de pactos que apuntaban, recuerda el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, ¿cierto? Todos esos pactos, de manera orgánica y progresiva, ¿cierto? Apuntaban al nuevo pacto que es el pacto hecho por el Señor Jesús. Jesús dice: está en mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces debemos dar gracias a Dios por eso, hermanos, porque la cena del Señor es un símbolo de este nuevo pacto, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él en su sangre nos lavó, Él en su sangre nos perdonó. La sangre fue derramada por muchos, dice la Escritura ahí, o por vosotros, ¿cierto? Como dice Lucas, lo traduce de manera distinta. Miren lo que dice también 1 Corintios. Vamos allá al texto 11, capítulo 11.
Primera a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor, aquí está hablando Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces lo que dice Pablo aquí es que la muerte, ¿cierto?, del Señor anunciáis, o sea, a través aún de la cena, a través de la comunión que tenemos, a través del partimiento del pan, hermanos, predicamos el Evangelio, anunciamos el Evangelio, anunciamos la muerte del Señor. O sea, todos los que participan de la mesa, todos los que participan de la cena, simbólicamente, ¿cierto?, proclaman la muerte de Jesús. Entonces Cristo, por medio de su muerte, dice la Escritura, nos hizo partícipes de este nuevo pacto que Dios estableció con su pueblo. Dios establece un pacto con su pueblo, ¿cierto?, un pacto de gracia. Y a través de la muerte de Cristo nosotros participamos de ese pacto. Recuerda el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con Israel específicamente, el antiguo pacto. ¿Qué características tenía ese pacto? Dice la Biblia que el nuevo pacto es un nuevo y mejor pacto que el que Dios tenía con Israel. Dios había hecho un pacto de dar las promesas, de dar la palabra, ¿cierto? Ese pacto no acreditaba, ¿cierto?, que ellos todos fueran salvos. La Biblia dice en el libro de los Hechos, ¿cierto?, lo hemos estado leyendo en la lectura, que Dios siempre ha salvado por gracia. Cada persona que se arrepiente y cree en Jesucristo por gracia es salvo. Pero el pueblo del pacto, ¿cierto?, que era Israel en este caso, tenía las promesas, esos eran los beneficios. Tenía los profetas, tenía la palabra y las otras naciones gentiles no lo tenían. Solo Israel tenía ese privilegio por ser parte del pueblo del pacto, porque Dios lo había escogido, ¿cierto?, para eso, para mostrar al Dios de Israel, para mostrar a las naciones, ¿cierto?, la salvación. Pero ahí vemos que habían apóstatas, personas malas como Coré, como Acán, ¿cierto?, que pecaron y obviamente fueron condenados, ellos no fueron al cielo. Saúl mismo, ¿cierto?, y muchos otros. Pero ¿cuál era la evidencia de que ellos eran parte del pueblo del pacto? ¿Qué tenían que hacer? Recuerda, la circuncisión era la señal de que cada judío, ¿cierto?, era parte del pueblo del pacto. Ellos debían circuncidarse, ¿cierto?, en este caso los varones al 8º día al nacer, y eso era una señal de que eran parte del pueblo del pacto. Sin la circuncisión, ¿cierto?, ellos morían, iban a ser condenados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese antiguo pacto y el nuevo pacto? La diferencia es que los que estamos en el nuevo pacto son los que tenemos el Espíritu de Dios, los que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. O sea, toda persona que está dentro del nuevo pacto son aquellos que han sido realmente lavados por la sangre de Cristo y que mora el Espíritu Santo dentro de ellos. No así en el antiguo pacto, por eso este es un mejor pacto. En el antiguo pacto habían apóstatas ahí que tenían las promesas pero nunca creyeron realmente. Entonces, la evidencia, ¿cierto?, es tener al Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu de Dios no es de Él, dice la Escritura. Entonces, si usted tiene al Espíritu Santo, es parte de este nuevo pacto que el Señor ha hecho en su sangre, ¿cierto? Y una de las señales del nuevo pacto es el bautismo. Nosotros nos bautizamos, ¿cierto?, como señal de ese pacto, como símbolo, mostrando que somos parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Y añadimos a la iglesia local cada vez que un creyente verdadero se bautiza.
Entonces, hermanos míos, el nuevo pacto es un pacto que el Señor ha hecho en su sangre, y a través de la cena nosotros anunciamos ese pacto que tenemos nosotros con el Señor. Entonces Cristo nos hace partícipes por su muerte, nos hace parte de su pueblo, y Cristo es el mediador ahí entre Dios y los hombres. Entonces Pablo les recuerda a los corintios, ¿cierto?, los beneficios espirituales que provienen de este sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando ellos participan de la cena, ¿cierto?, cuando participan del pan y del vino, ¿cierto?, están reconociendo la unidad que nosotros tenemos como creyentes en ese pacto. Amén. Nosotros somos uno en Cristo, somos uno en ese pacto que el Señor hizo en su sangre. Entonces, ¿qué es lo que representa la cena del Señor? Bueno, el pan es el símbolo del cuerpo de Cristo, que fue inmolado, ¿cierto?, que fue partido por nosotros. Dice el verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El vino, ¿cierto?, el jugo de la vid, ¿qué simboliza? Bueno, la sangre derramada por el Señor, la sangre que Él derramó. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, en simples palabras, lo que es la comunión, lo que es la cena del Señor, hermanos, es una conmemoración de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Una conmemoración de lo que Cristo. Nosotros recordamos el pacto, recordamos el sacrificio, recordamos el cuerpo partido, recordamos la sangre derramada por nosotros. Ese es el nuevo pacto, el que Dios hizo con sus escogidos a través de Cristo. En la eternidad pasada, antes que el mundo fuese, Dios hace un pacto, ¿cierto?, con su Hijo, y le entrega una multitud incontable de personas, de toda tribu, lengua y nación, para hacer un pacto eterno. Por eso después la Escritura dice en Jeremías: con amor eterno te he amado. Y ese es un mejor pacto que el antiguo. Una revelación más completa de todos los pactos, que Dios había dado antes. Mayor que Noé, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que David. Entonces tenemos una mayor revelación. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 31. Mire, con estos textos que yo voy a mencionar voy a confirmar algo. Que en la profecía, la iglesia, algunos dicen la iglesia no es mencionada en el Antiguo Testamento. La iglesia es el Israel profético en la profecía. Cuando hay muchas profecías que Dios da a Israel, que se cumplen no en Israel, sino en la iglesia. La iglesia es el Israel de Dios. La iglesia es el Israel profético. Miren lo que dice Jeremías 31. Note bien. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué dice? Nuevo pacto. ¿Con la casa de quién? De Israel. Con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿En quién se cumple esta profecía? ¿Quién es el Israel profético aquí? Hebreos, capítulo 8. Hebreos capítulo 8, verso 6 en adelante. ¿Lo tienen? Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, mire, cita el texto de Jeremías, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 11, ahí está todo el texto que recita de Jeremías, verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese es el nuevo pacto. ¿Se da cuenta? Y el Señor lo había profetizado ya desde antes, hablando de este nuevo pacto que haría, donde Él sería su Dios y ellos serán su pueblo, verdaderos creyentes que oyen la voz de su pastor y le siguen. Amén. Y le siguen. Entonces, hermanos, el plan perfecto de redención es revelado en la persona de Cristo. Y eso es lo que representa, simboliza la cena del Señor. Por eso es tan importante esta conmemoración. Por eso lamentamos que nuestros hermanos, ¿cierto?, no puedan estar, porque es algo muy importante. Yo sé que ellos lamentan también el no poder estar el día de hoy. Entonces, hermanos, debemos conmemorar esta celebración como es digno de un invitado a la mesa del Rey de Reyes. Estamos invitados a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, a la mesa de Cristo, y en su nombre estamos conmemorando esto. Vaya a Corintios nuevamente, primero a los Corintios. Capítulo 11, verso 27 en adelante ahora. Primero Corintios, capítulo 11, verso 27. ¿Se ve feo, hermanos, que yo tome la botella? ¿Me echo en un vaso mejor? ¿Sí? ¿Y por qué no me lo decían? No, lo van en vaso. ¿Ahí sí? También me veo feo. Eso no va a cambiar. Ya. 1 Corintios capítulo 11, verso 27. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, una disciplina aparte del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos, aquí en el verso 27, en el griego muestra una palabra que no aparece bien, quizás mejor traducida en castellano, pero que equivale a profanar. O sea, alguien que profana la mesa, que toma la cena del Señor indignamente, es alguien que está profanando, que está participando con indiferencia, eso quiere decir, con irreverencia de la cena del Señor. Y el que lo está haciendo de esa forma peca contra el Señor mismo. O sea, el que no lo hace debidamente, no lo hace correctamente, está pecando contra el Señor. O sea, se hace culpable de profanar, de asesinar al Señor. Eso es lo que quiere decir el texto. Con esa seriedad Pablo lo habla cuando se toma la cena del Señor indignamente. Entonces, hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, deben tomarse seriamente esta celebración, esta observación de la cena del Señor, no como un simple rito. Deberíamos llegar a la comunión, y cuando hablo de la comunión hablo de la cena del Señor, porque es una comunión en la que podemos tener a través de la mesa, de sentarnos a la mesa del Rey. Debemos llegar con expectativas, debemos llegar con pecados confesados. Arrepentidos de nuestro pecado, de nuestra suciedad, de no darle al Señor lo mejor como Él lo merece. Como decía Jonathan Edwards, lo mencioné la otra vez, aún a veces de mi arrepentimiento, decía él, me arrepiento porque no es como debiera ser. Entonces, debemos arrepentirnos delante del Señor, debemos examinarnos. Entonces, Pablo no es que esté exigiendo a los creyentes aquí que sean perfectos, ¿cierto? Para que puedan participar de la cena del Señor, si no están sin ningún pecado, ¿cierto? En absoluta perfección, pueden participar de la cena. No. Pero lo que sí promueve es un estilo de vida que está gobernado por las exigencias del Evangelio. Pablo le dice a los filipenses solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, un cristiano debe vivir de acuerdo a las demandas del Evangelio. Este Evangelio, ¿cierto? Nosotros para todo consideramos el Evangelio. Nosotros no vivimos una vida legalista, ni asceta. No decimos, no hacemos esto, no hacemos esto. No, nosotros lo que no hacemos, nos privamos, lo hacemos porque son demandas del Evangelio y en gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No hacemos las cosas para ganar el favor de Dios, porque Cristo ya ganó el favor de Dios. Él complació al Padre, Él es su Hijo amado en quien tuvo complacencia, dice la Escritura. Nosotros no hacemos las cosas para complacer a Dios, Cristo ya lo agradó por nosotros. Nosotros lo hacemos en gratitud y porque eso es lo que nos demanda el Evangelio, son las implicaciones del Evangelio. Entonces debemos vivir vidas, y eso es lo que está diciendo Pablo, gobernadas por el Evangelio de Cristo y que atribuye a nuestra vida a Dios la más alta alabanza. Bueno, nuestras vidas como creyentes deben glorificar a Dios, deben honrar su nombre, deben exaltarle. Por eso el verso 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, lo que dice que el que participa de la cena del Señor debe examinarse en forma regular. Hermanos, si la iglesia primitiva, y eso está comprobado por la historia, ellos observaban la cena del Señor todos los domingos. Todos los domingos participaban de la cena. Entonces, deben examinarse. Cada domingo, hermanos, y cada día de nuestra vida nosotros debemos examinarnos. ¿Para qué? Para poder sacar el pecado que hay en nosotros. Para poder sacar el orgullo, para poder sacar todo aquello que nos aparta de nuestra comunión con el Señor y que nuestra vida pueda ser una vida digna del Evangelio de Jesucristo. Entonces, los corintios debían saber
¿cierto? Esta iglesia que estaba con problemas, debían saber que ellos no podían participar de la comunión con sus corazones llenos de desprecio, con sus corazones llenos de frialdad. Entonces, después del autoexamen que ellos debían hacerse, debían acercarse a la mesa, a la comunión, con un amor genuino al Señor, pero con un amor genuino también a los hermanos. Porque la comunión significa también es que todos, siendo uno en Cristo, nos juntamos a la mesa para adorar al mismo Señor. Y no se puede adorar al mismo Señor con resentimiento en su corazón. No se puede adorar al mismo Señor, ¿cierto?, con alguna cosa contra su hermano. Entonces, eso debe estar saneado también. Entonces, es amor al Señor, comunión con el Señor y comunión con otros. Por eso la Biblia le llama en algunos pasajes la comunión. Como les dije, es un pedacito del cielo donde recordamos lo que un día haremos con el Señor también. O más bien recordamos el Evangelio deseando estar con el Señor un día. Entonces todos los cristianos, hermanos, debemos acercarnos a la mesa de la comunión con los corazones en sintonía con Dios. Amén. Y también con las Escrituras, obviamente, en comunión con el Señor. La mesa simboliza la santidad de Dios. Estamos frente a un Dios santo, hermanos, que no tolera el pecado, que no dejará por inocente, ¿cierto?, aquel que peque. Y como dice aquí, los que no confiesan sus pecados, los que no se examinan, ¿qué va a pasar? Enfermedades. En los Corintios muchos estaban enfermos, otros ya habían muerto, producto de su pecado, de no haber confesado. Entonces, lo que hace el pueblo de Dios es entrar a la esfera de la santidad de Dios. Entonces, la mesa del Señor, la santidad de Dios no tolera la incredulidad, la santidad de Dios no tolera el pecado. Entonces, usted no puede estar reunido en la mesa, no puede estar tomando la cena, ¿cierto?, en condiciones de pecado, ¿cierto?, o de incredulidad, de no ser un creyente. Por eso advertimos, ¿cierto?, que si alguien no es creyente, ¿cierto?, o no es miembro aún de una iglesia, no precisamente de esta iglesia, sino de una iglesia, que no tome la cena del Señor. No es un creyente salvado por gracia, no tome la cena, porque finalmente él va a ser condenado. Entonces la comunión de la cena, hermanos, es para los que expresan verdadera fe en Jesucristo y proclaman su muerte esperando su regreso. Amén. Creyentes verdaderos proclamando su muerte, anunciando el Evangelio, anunciando la muerte del Señor, pero deseando también que Él regrese por nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿aconseja Pablo a los corintios que debieran examinarse a sí mismos antes de acercarse a la cena del Señor? Contextualizando un poco eso, ¿debe el pastor exhortar a su membresía que se examine antes de la comunión? La respuesta es por supuesto que sí. Debemos examinarnos. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, alguien que come y bebe, ¿cierto?, y hace estas cosas sin esa introspección, ¿cierto?, es juzgado por Dios, entendiendo, discerniendo la muerte del Señor, entendiendo lo que significa, lo que simboliza, hermanos, la cena. O sea, debemos distinguir entre el pan que comemos cada día en nuestras casas y el pan de la cena. Por eso los que lo practican con vino, ¿cierto?, que aún es más apegado a la Escritura, porque antiguamente se hacía con vino, lo que hacen es apartar de la secularidad el vino, el pan, para consagrarlo al Señor, para dedicarlo al Señor. Se dedican a esas cosas, se sacan del uso común, ¿cierto?, para hacerlo para el Señor. Entonces, hermanos, debemos diferenciar eso de las comidas seculares, ¿cierto?, las comidas diarias, de esta comida, que es algo santo, que no es una comida para saciar el hambre, sino para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, nosotros comemos pan normalmente para saciar el hambre, ¿cierto?, para alimentar nuestros cuerpos, nos alimentamos, pero esto es distinto.
Esto se convierte en santo porque se aparta para la comunión. Se aparta para un uso especial. Amén. No para el uso común. Entonces nos dice el verso 30 al 34 que hay consecuencias para el que no lo hace dignamente, ¿cierto? Hay muchos enfermos, dice, y debilitados entre vosotros, el verso 30, y muchos duermen. Entonces, hermanos, la cena del Señor se debe tomar dignamente, con pecados confesados al Señor y en armonía con la hermandad. Ambas cosas son muy importantes. Pecados confesados con el Señor y en armonía con la hermandad. Entonces, de esa forma, nosotros procedemos a tomar la cena del Señor. Entonces, es un recordatorio de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es como el aniversario de bodas, ¿cierto? Cristo murió una vez y para siempre, ¿cierto? Pero nosotros recordamos constantemente ese aniversario de bodas, ¿cierto? Con el matrimonio recordamos todos los años el aniversario. Así también, nosotros estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros un día en la cruz. Estamos recibiendo también el Evangelio al tomar la cena. Entonces la cena nos habla del sacrificio de Cristo, se entrega por nosotros en la cruz. Nos dice también que tú eres culpable, que yo soy culpable de su muerte. Al partir el pan, reconocemos nuestros pecados. Representa también la bendición de salvación. Nosotros comimos de ese pan, bebimos de esa copa. O sea, nuestra salvación fue hecha por ese sacrificio, fue eficaz. Estamos también recordando nuestra dependencia o conmemorando nuestra dependencia de Él. Nosotros necesitamos y le necesitamos y le esperamos hasta que Él venga. Sin Él nada somos. Y también, hermanos, estamos diciendo que nosotros, los creyentes, estamos unidos en Cristo. Somos uno en Cristo. Amén. Somos un cuerpo donde la cabeza es Él. Donde reconocemos a su palabra, ¿cierto?, como la máxima autoridad de la iglesia. Entonces, hermanos míos, es un momento muy, muy solemne el que vamos a tener a continuación de tomar la cena del Señor.